yo soy Yadira Valencia, soy la directora de Yaval Headhunters y estamos nuevamente aquí en Marcas que Tejen Relaciones y pues hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes para conectar con el talento, motivación y comunicación interna, y para eso tengo un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy, Octavio Hernández, y pues él es gerente de recursos humanos en una empresa que se llama ¿Reclima? RIA Clima, y pues bueno, bienvenido y quiero Muchas gracias. que se presente. Perfecto, bueno, ya decía mi nombre es Octavio Hernández, soy especialista en recursos humanos, tengo muchos años dedicándome a esta área, siempre defiendo un poco el término alternativo en las prácticas que he tenido en los diferentes proyectos. Actualmente estoy localizado en Hermosillo, Sonora, con un proyecto muy interesante de área de recursos humanos, muy apegado al rediseño organizacional, por eso también los temas quedan excelentes para esta parte del programa. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar hablando de lo que le motiva a las nuevas generaciones. A hoy nada más no buscan solo un sueldo, van más allá. Me gustaría que me compartieras como qué has observado en tus procesos de reclutamiento, en todas las organizaciones que has estado, que son muy buenas, son empresas a nivel Latinoamérica, y pues creo que hay mucho de qué hablar sobre este tema y pues me gustaría que me compartieras. Hay mucho en el tema. Ujú. Normalmente entre los grupos de intercambio de recursos humanos que he participado a nivel Latinoamérica encuentro, me iría más por algunos errores donde hay quien Ujú. califica la motivación como una fórmula mágica de ingredientes, que siempre he sido un defensor de que eso no existe, que Ujú. las variables en la motivación no tienen nada más que ver con la edad. Hay un tema muy fuerte Sí, sí, desde hace sí, muchos claro. años con la parte Ujú. generacional, y quiero irme por un lado porque razonaba un poco el tema a raíz de una película que está hoy en cartelera que se llama Fórmula 1 con Brad Pitt, y Ok. donde había, al final de cuentas me emocionaba, la película es muy buena, pero entendí esta parte más clara del por qué tenemos que segmentar a las generaciones como si fuese un antes, un después. Evidentemente hay edades y hay ciclos, ¿no? Los Ujú. boomers, generación X, los Z, los millennials, Millennials. los Ujú. centennials, etcétera. Pero al final y al cabo tenemos un proceso productivo que cumplir. Entonces, el tema de la motivación, lo que hoy motiva tiene variantes que no necesariamente caen en una etiqueta. No podemos olvidar que a nivel Latinoamérica o en el mundo, sí la cuestión económica sigue siendo importante, porque hay Ujú. variables que se van moviendo. Me voy a ir a un ejemplo muy simple, en la Ciudad de México, el tema de las casas, el tema de las rentas. Entonces, sí puedo crear, como hacen muchos, una empresa agradable, Ujú. con salarios emocionales motivantes, con otras conductas que incluso pueden caer en el home office, cosas como por el estilo, pero la variante económica sigue siendo importante, más hoy que hay un Sí, eso control sí, sobre claro. los salarios mucho más extenso por la cuestión de la tecnología. Entonces, el tema de la motivación, desde mi concepto y experiencia, tiene Ujú. que ver con el objetivo de la organización, la cultura de la organización y el alma de la organización, el ser, para poder construir algo mucho más asertivo, tomando en cuenta una serie de variantes: edades, sexo, estatus social, las familias, son casados, son solteros, cuántos Conocer hijos el tienes. contexto, ¿no? Conocer los contextos, ¿no? Esta Ujú. parte del constructivismo que marcan las tendencias pedagógicas que son aplicables en este sentido, entender todo eso para generar programas asertivos de motivación. Ok. Por ahí va esa parte del proceso organizacional en esta temática. ¿Y alguna experiencia en alguna de sus empresas que, un caso de éxito en este tema motivacional, alguna dinámica, que valoraron estas, pues no vamos a hablar ahora entonces de nuevas generaciones, sino de la estructura de la Sí, organización, hay una tal mezcla. cual? No Ujú. descalifico el tema de las Ujú. generaciones, lo único que no comparto es que tenga que ser tan segmentado, ¿no? Ok. Como si uno fuera bueno y el otro fuera malo. De entrada, la queja de los generación X con respecto a los millennials, pues no tiene sentido porque nosotros los hicimos, nosotros los educamos, entonces hay que partir a raíz de ahí. Aparte que, perdón que lo No, interrumpa, no. combinamos o están combinadas como todas estas generaciones en una organización, ¿no? Entonces, al final es solo una y eh, tenemos que buscar como la estrategia de cómo les vamos a llegar en ese sentido, ¿no? Me encantaría que un millennial o un centennial tuviera el arraigo que tiene un Mm. boomer o un generación X Ujú. en cierta medida, no Ujú. tampoco yéndome a dinámicas de trabajo de 14 o 15 o 16 horas, tampoco es el tema.
lo importante es que no todos los millennials tienen desarrollado ese punto por Ujú. una cuestión de madurez, ni tampoco todos los centennials o los de generación X tienen el dinamismo y la creatividad que puede tener una persona con más tecnología el día de hoy. Preguntaba casos de éxito y me voy a ir a un tema más de constructivismo. En una maquiladora que tuve oportunidad de trabajar en Guanajuato, hicimos una actividad motivacional que es un evento del Día de la Familia, ¿no? Se Ah, ok. contrataron alimentos, se contrataron cuestiones de feria, etcétera. Y yo Ujú. defendí mucho con mi jefe en ese momento un programa para las familias que no tenía que ver con la diversión, sino con la belleza. Y entonces me autorizaron una cantidad A ver, vamos importante a ver. de dinero para que las señoras esposas de previa preinscripción, porque había un monto, Ok. pudieran tener tratamientos faciales y de uñas. No, no conozco mucho el proceso de belleza de las uñas, no sé si era Galish, uno de estos Algo temas. sencillo, Entonces ¿no? ellos me decían, pero, Ujú. no, para esto teníamos que tener un salón que nos Pues es diera que el es una idea servicio. muy original. Pues es que la señora es la que lo saca a trabajar. Estamos hablando de Ujú. maquila con operadores, donde lo que buscábamos era llegar a más arraigo, más productividad, menos ausentismo, sí el tema de la motivación, por eso decía al Ujú. principio, tiene muchos vertientes. Entonces fue un éxito. Si me pregunta el monto, fueron 20,000 pesos Ujú. destinados para ellos. Contratamos un salón que llegaron con todas sus estudiantes, ¿no? Ya con previas calificaciones de quién se había inscrito, de las Ujú. esposas que iban a recibir algo directamente, que no era una paleta, que no era Despensa, a una lo despensa, mejor, que eso, que sí los sí, sí, necesitan, sí, 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 claro, ¿no? venga, ¿no? Lo que nos den. Pero en ese sentido dio un impacto porque Ujú. el tema, y lo he presumido muchas veces, del ausentismo los lunes, que es muy común, Ujú. disminuí. Luego tuvimos un problema ya los martes que se van moviendo esos temas, pero se mejoró mucho la parte de la Sí. motivación por arraigos. Entonces, no es una Ujú. fórmula perfecta, hay que entender los contextos. En ese sentido, estamos hablando de una población donde un chico de 22 años soltero era una joya, porque a la edad de él, en esas poblaciones, El más cotizado. estaban casados y con por lo menos 2 hijos. Entonces, Sí. entendiendo toda esta parte, Ujú. tú puedes generar programas como estos, ¿no? Aparte que las señoras de esta, se puede decir, De este extracto sí, laboral, sí, no muchas tienen, o creo que no muchas tienen como la oportunidad de ir a hacerse algo en las uñas, o no les llamaba porque pues o no lo invierten, no lo invierten, o sea, básicamente, ¿no? prefieren invertirlo en otra cosa que les va a generar más bienestar, ¿no? Y No aparte, tienen esa cultura. perdón, te vas Ujú. al punto de la oportunidad, es una cuestión de Ujú. sorpresa, es un programa que no te esperas, porque efectivamente la despensa, los vales de despensa que son muy Sí, buenos, sí, sí, porque el total. señor en ese nivel pues se lo da a la esposa y le dice el resto del dinero lo puedo malbaratar en bebidas espirituosas y la comida está Sí. asegurada porque está Ujú. bajo un concepto de vales, útiles escolares, alientas de muchas maneras el concepto de la motivación hablando de estos extractos. En la parte, por ejemplo, de oficinas, ingenieros jóvenes, Ujú. etcétera, manejarás otro tipo de dinámica. Sus concepciones tecnológicas son otras, sus sistemas de vida son otros, Sí, pero claro. volvemos a las variables, ¿no? Ujú. Si el ser humano, el trabajador o colaborador fuera estático, entendería ya con mucha claridad que generas un programa y solamente lo replicas. Pero esa persona de 26 años, de 32, mañana va a tener 34 y mañana va a ser padre de familia, va a seguir en la organización. Y sus Entonces, necesidades van sus cambiando, necesidades van sus cambiando, motivaciones. exactamente, las Ok, motivaciones se van moviendo. ok, muy bien, pues muy interesante. Ahora la parte de una bienvenida al candidato en este onboarding, ¿usted cree que es importante que esté muy estructurado para la parte motivante del candidato, del nuevo ingreso? Sí, y ese es desde el primer contacto, desde que localizas en un En un reclutamiento, reclutamiento, ya sea a claro. través de un correo, una llamada o ahora un WhatsApp, desde ahí empiezas a medir el proceso de inclusión con la Ujú. persona. El seguimiento que le das como compañía, la formalidad que le das. En ese sentido, yo soy muy apegado a que no importa el nivel, la formalidad es la misma, tanto para el candidato que queda como para el candidato que queda descartado, Exacto, eso es con muy quien haces un importante. contacto. Digo, me Ujú. encantaría hacerlo con los 300 currículums que llegan. La verdad es que solamente lo hago con quienes hago contacto. Es Sí. una práctica mía que siempre les he dicho, yo sí leo los 300 currículums, no tan detallados, de repente te regresas y dices, a ver, La déjame los verdad ver que yo otra vez. también soy muy Sí, tradicional en ese sentido. Yo siento que si se lo dejo a un programa se me va a ir algo, ¿no? sí.
pero sí, sí, Y yo hay también me los variables, hay leo. muchas cosas que se entienden hablando de las Ujú. generaciones. La gente de mi edad, de generación X, de repente los currículums son en mayúsculas todas. Hay muchos Y años detrás, largos, largos. largos. Hay unos de la generación nueva, una vez me llegó uno rojo, ¿no? Era imposible de leerlo No, con sí letra te llega blanca, era cada cosa. imposible. No puedo regresar a los candidatos y Ujú. decirle, oye, pues tu currículum no es tan profesional. Sí. Hay errores que yo sí no paso por alto en ciertos niveles donde tienen una palabra mal escrita cuando supone que es una persona directiva, cuando voy a contratar a alguien de calidad que debe tener más apreciación. Pero bueno, Ujú. regresando Al tema, al sí. punto, en ese sentido, sí, la motivación se da desde el primer contacto y la sigues hasta el proceso del onboarding o de la inducción. ¿Qué le generas? Certidumbre. ¿Qué le generas? Claridad. ¿Qué le debe de dar una verdadera aproximación hacia las actividades que va a Ujú. desempeñar, hacia lo que se espera de él, a los medibles en la mayoría de los casos que se espera de la persona y de repente las letras chiquitas? O sea, me encantaría que la industria fuera toda lineal, Sí, apegados a la claro. ley, pero sabemos que hay variables, el tema de los salarios mixtos, Ujú. de los ritos y rituales que tiene cada organización, que de repente no puedes verbalizar poner en una letra por cuestiones legales, pero sí puedes verbalizarlo de una manera que la persona vaya sintiendo una motivación que trae generada por distintas características, porque tiene una gran necesidad económica, porque generó una gran oportunidad, porque es una Una persona entusiasta, expectativa. porque tiene una expectativa, porque hay un trabajo de marca de la compañía detrás que les genera una necesidad de pertenecer a ese tipo de marcas. Hay muchos factores que te llevan a la motivación desde la primera parte de la inducción. Ok. Igual también me gustaría que me compartiera algún caso de éxito en un onboarding que usted haya participado, que me imagino que son muchos también. Bueno, sí, hay ahí la experiencia, pero lo que haces es tener nuevamente la claridad en el Ujú. proceso. Le he ido agregando situaciones que le dan certeza, desde entregarle el perfil, revisarlo, no creo que sea una práctica tan extraordinaria, el firmar el documento, Ujú. el tener el checklist de la documentación para que tengamos claridad sobre ciertas, especialmente políticas o normatividades muy Ujú. específicas que tenga la organización que se han ido implementando. Sí, el kit de bienvenida, Es muy normalmente importante. es Sí, sí, claro. importante en la parte de la recepción. Algo yo creo que, que me he encontrado mucho, muy simple y muchas de las organizaciones ya lo hacen, es que todo esté en tiempo y forma. Un correo electrónico, su equipo de trabajo, su lugar de trabajo. Parecería algo muy simple, pero sigue Sí, pasando que no lo entregan. sí, 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 que las empresas se tomen ese tiempo antes del ingreso del candidato para que lo puedan recibir de la manera adecuada, ¿no? Llegar a una posición y que no tengas nada y desde ahí ya tengas una incertidumbre, pues ya dices, bueno, ¿a dónde me Me ha metí? pasado, digo, tengo que decir que Sí. se ha pasado, he llegado a organizaciones donde el correo se activa una semana después, Ujú. estás usando el correo de la persona anterior, no Sí, es sí, tan sí. agradable, se necesita mucha inteligencia emocional a veces para aceptar ese tipo de cosas, dependiendo del nivel, pero creo que en cualquiera de los casos, el entender que hay un antes y un después y que Sí, a y que partir se de la cierre, persona, ¿no? El sí, y ciclo que se con. abre la otra parte del Ujú. ciclo, creo que es importante para el candidato. Ok, muy bien. Otra duda, ¿usted cree que las empresas están preparadas para estas nuevas tendencias? Porque lo digo como nuevas porque antes no se preocupaban tanto como con el colaborador como es ahora. Yo creo que preparadas siempre están, Ujú. pero habría que entender qué es estar preparados Para ellos, ¿no? El para ello. contexto que tienen. Exactamente. Hay empresas Ujú. que se siguen resistiendo a hacer de manera más procesal ciertas Ujú. cosas que luego consideran que no tienen un impacto real sobre el trabajador por el nivel que traen. Y yo sigo defendiendo que no importa el nivel, la persona más menos necesita generar programas que le den mayor certidumbre. Me voy a un tema Ujú. administrativo muy simple, la pirámide de Maslow, ¿no? La Ujú. base de la seguridad sigue siendo una latente, no importa la tecnología. Algo que en algún momento me hizo llegar a una compañía es que yo no tenía la experiencia en el ramo que se Ujú. estaba postulando y yo les decía, la gente es la gente. La gente tiene Sí. necesidades, valores, tendencias, las mismas, sea industria de manufactura, automotriz, retail. Sí, hay particularidades en los perfiles, pero la gente es la gente.
El factor humano siempre. Entonces, hay compañías que sí generan cuestiones tecnológicas muy importantes. Hay unas que creo que al contrario rebasan cosas y dejan de ver con los ojos del colaborador. En una compañía transnacional de aquí de Guadalajara me tocó ver una inducción que íbamos de visita donde el video estaba en inglés. Estaba muy bonito, pero estaba en inglés. Y el sector que lo estaba recibiendo pensaba qué bonitas imágenes, pero No te no eran entiendan bilingües nada. y no te daban ese sentido de inducción. En otra compañía nacional, la inducción era a través de una plataforma donde te explicaban la historia y ibas contestando. Y la verdad es que lo contestaban así de ¿no? Y lo aprobabas y Recursos Humanos en ese momento cumplía con el estándar de 100% de personas con la inducción realizada usando una tecnología. Qué padre, pero ¿y luego? Si le Sí. preguntaban a alguien ahí que había visto de la historia de la compañía que le había presentado, él la pasó, ¿no? Y aparte Sí. descartaba. Si no, en la anterior fue la A, ahora pongo la respuesta B, la C y ahí me la sigo llevando. Son los otros lados de la tecnología y de las tendencias del día de hoy. Ok, pues también está muy interesante esta parte. Y ahora hablando del tema de comunicación, antes era como te mando un memo, un correo con copia a toda la corte celestial y ahora es más casual y es más informal, pero no deja de verse como una comunicación interna, ¿no? ¿Cómo le ha ido en estos temas? Porque también es súper complicado ahora con la tecnología darse por enterado de algo, ¿no? El famoso WhatsApp, Sí, ¿no? el WhatsApp. Bueno, déjame de entrada decirte que mi licenciatura base es comunicación organizacional, entonces el factor de la comunicación sigue siendo un punto y que el Importantísimo. proyecto actual y algunos otros proyectos alrededor me siguen llevando a la conclusión que con toda la tecnología, con todas las herramientas, hay un gran problema de comunicación organizacional en las compañías que te generan pérdidas económicas. Sí, al final es eso. Sí, realmente por cuestiones de Ujú. comunicación interpretativas, porque aparte todo es más rápido. El WhatsApp es más eficiente, sí, pero no es un aspecto formal. No estoy, pero para nada en contra de usar cuestiones tecnológicas como el WhatsApp, pero cada uno tiene y debería de tener, de Un acuerdo a mi enfoque. experiencia, un enfoque. Hay cosas que Ujú. requieren más formalidad. Habrá que medir el alcance si el 100% de mi organización tiene acceso a un correo electrónico para mandar yo un comunicado, o me voy en dos fases, una parte por ahí, la otra parte se publica. El tema de qué vas a comunicar, cómo lo vas a comunicar y a quién se lo vas a comunicar. Eso te va a permitir generar programas más asertivos o Efectivos más también. efectivos que Ujú. cumplan con el objetivo de comunicar. Hay Sí, claro. muchos errores que yo veo en las organizaciones en la manera que lo comunican y los canales que usan por irnos a tendencias nuevas, ¿no? Ok. Hablando hasta de TikTok, incluso. Sí. Y usted también, ya ahorita en TikTok, hablando de esta plataforma, hay muchas empresas que se unen como a Trends y toda esta parte. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo fabuloso. O Sí. sea, ahí son esas conexiones de las generaciones que hablábamos al Ujú. principio. Hace algunos años, por ahí Cinépolis, por iniciativa propia, empezaron a hacer algunos, todavía no TikToks, todavía no existía, pero Ujú. algunos Reels o algunos pequeños videos. Es- Trabajas con gente viva. Sí, claro. Entonces, el hecho de que ellos tengan esa iniciativa te va a Ujú. generar gente que está mucho más motivada Motivada. para hacer Ujú. ello y que la compañía tiene que usarlo a favor. Hace no más de unos meses por ahí un trabajador en Sudamérica de una cadena de hamburguesas Ujú. americana, sin querer estuvo transmitiendo su fiesta de cumpleaños a través del canal oficial de la compañía de ese lugar, y la compañía, en vez de sancionarlo, lo felicitó porque finalmente estaba celebrando el cumpleaños, pero es atajar a un error técnico y sacarle una oportunidad porque eso es tendencia. Al día de hoy cualquier acontecimiento sacamos un celular y grabamos. Entonces, Sí. si hablamos de la parte de la comunicación, tenemos que entender cuáles son los canales, qué queda sentado, qué nos obliga la ley, ¿no? Okay, ahí es otro tema aparte, qué Dios. legalmente me obliga para tener comunicación que pueda ser efectiva. ¿Y usted cree que haya reglas no escritas? O sea, que a veces pensemos que es obvio que el colaborador, o sea, no pueda hacer o grabar, tomar una foto, pero si no lo tenemos por escrito, como usted dice, pues pueden pasar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, El caso. yo comparto lo que comentas porque no hay obviedades.
Ujú. Es como cuando manejas y das una vuelta a la izquierda y no dice nada que está prohibido. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, todo lo que se va extendiendo como reglamentos y normatividades tiene que estar asentado en un documento que en un onboarding tendría que venir un checklist, por hacerlo más sencillo, para decir, soy consciente que recibí las políticas, etcétera, etcétera, mi perfil de puesto, que Sí, voy a claro. tener una fecha para entregar mis medibles una vez Ujú. entendiendo mi proceso de adaptación, pero va quedando y lo puedes ir creciendo, depende de la naturaleza de la organización. Otra vez, las características, su cultura, su sistema orgánico, vas construyendo cuestiones vivas que también son modificables. Sí, aparte cuando usted en esa posición, cuando ingresa a una empresa, pues es primero estudiar toda la organización, su cultura, todas las características que usted está diciendo sobre los empleados. Sí, hay ritos y rituales que siempre han sido una Ujú, parte de la organización, celebraciones de cumpleaños, fines de año, celebraciones locales, el cómo lo celebran. Tú lo que vienes a hacer es abonar, ¿no? ujú. En muchos casos a ayudar a que se mejoren, a que se formalicen. N casos, los cumpleaños es un caso típico, se Que celebran está súper en diarios, tendencia, ¿no? son diarios, son semanales, son mensuales, Ujú. juntamos a todos al principio del mes, al final del mes, el monto De la de la cooperación. cooperación, o sea, hay muchos temas alrededor de esto. Ok, muy bien. Pues bueno, Octavio, para mí siempre ha sido un placer platicar contigo. Eres mi amigo, colaborador, sensei, Sensei, padrino. padrino y todo lo que, Sí, y sí, lo que la vida sí. nos lleve, ¿no? Sí, La así verdad es que será. también para mí es un placer el ver el crecimiento profesional y Ah, muchas cómo en gracias. estas temáticas de recursos humanos que son tan complejas puedan tener cada vez más especialización con generaciones más nuevas, que es el caso, Muchísimas ¿no? gracias. Bueno, pues terminamos este capítulo y pues nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Gracias. Listo.